No, y la pregunta es, y volviendo a esta cuestión exponencial y todo, es si vamos a llegar al punto en donde pasen estas cosas. Porque, a ver, sin ser fatalista, y para nosotros, a ver, es algo bueno que Jesús vuelva, quizás estamos en la situación en donde están haciendo transacciones en el templo y poniendo al ganado y todo y vendiendo las cabras y viene Jesús y va a voltear las mesas. Exacto. Yo creo que eso es lo que va a pasar y por eso estamos viendo que hay tantas señales que aparecen en la Biblia que se están dando, tantas de las cosas que vemos en Mateo 24 y en Mateo 25 sobre el fin de los tiempos, que tienen que ver con guerras, rumores de guerras, pestes, Mm. hambres, situaciones de terremotos. Estamos viendo tanto de esos aviones que se caen, cosas que están pasando en este momento, que son una señal que dice la Biblia que no son todavía, no es el fin todavía. Cuando las veamos, sepamos que esos son dolores de parto. Dolores de parto, ¿qué quiere decir dolores de parto? Dolores de parto es que van a ser un bebé. Y los dolores de parto se hacen Son las cada vez, son contracciones, contracciones, que son cada vez más fuertes y son más... dolores. Cada vez más fuertes, cada vez más cercanas, mm, pero en algún momento tiene que nacer el bebé. Y estamos cerca de, exponenciales. claro, exponenciales. Tiene que nacer el bebé y yo creo que eso es la consumación del reino. Por lo tanto, nuestra función, y esto es mensaje para todos nosotros y en la audiencia, es, como dice el fin del libro de Eclesiastés, ¿no? Dice el predicador, el rey Salomón, que tuvo tanto pecado en su vida, y llega al final y dice, a los jóvenes les digo esto, teman a Dios y cumplan sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Y es el tiempo de volver a reconciliarnos con Dios. Mm. Este es el tiempo de la reconciliación con Dios, porque el fin viene, va a venir en algún momento. Pero alguien podría decir, ¿para qué me voy a reconciliar con Dios si nosotros estamos creando un Dios que podemos ver y que podemos casi tocar? ¿Qué diferencia a la inteligencia artificial de Dios? Eso es una reflexión que venía pensando en el auto, por ejemplo, ¿no? Que esto va a pasar a ser algo de alguna manera omnisciente, de alguna manera omnipresente, Y te, pero... y te digo así, para los que tenemos conocimiento bíblico, el pueblo de Egipto estuvo esclavo, perdón, el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto 400 años bajo Faraón, y Faraón era un poco así. Faraón era una figura de esto, mm, era un rey sobre todos, que se creía un dios y que era omnisciente, omnipresente y que hacía trabajar al pueblo y lo tenía subsumido y esclavo, básicamente. Y yo creo que esa dinámica se puede volver a dar. Esa dinámica se dio de nuevo, por eso Dios nos avisa en su palabra con Nabucodonosor en el exilio babilónico en el año 70, en los 70 años que estuvo después del profeta Jeremías, el pueblo de Israel en Babilonia. mm, Entonces, todo eso son como señales que Dios nos dio sobre lo que probablemente termine pasando. Yo creo que ¿qué características tiene en general la tecnología? Vos le entregás una parte de tu vida, tus datos, y esto te entrega facilidad para hacer cosas. O sea, vos tradeás, cambiás tus datos por practicidad, básicamente. Vos pensás que ese es un mecanismo de esclavización mm, interesante, porque la gente está dispuesta. De hecho, el principal problema que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue que lo que querían era volver atrás porque la vida en Egipto no era difícil, era fácil. O sea, tenían su comida, trabajaban, mm. sí, pero tenían todo lo que necesitaban fácil. Entonces ellos se acordaban de los puerros, se acordaban de la carne, se acordaban de las cosas que tenían. Claro, en el desierto tenían maná y no querían el maná, no querían la libertad. Y creo que la tendencia de la humanidad siempre a la esclavización por la facilidad y la comodidad. Y creo que esto de la comodidad Sí. es una esclavitud. Y volviendo a lo otro, yo creo que quizás la gran diferencia que yo veo es que esta inteligencia artificial, hipotéticamente, ¿no? Especulando, se va a convertir en algo, si se le permite y si llega hasta ese punto, en una especie de Dios, ¿sí? Que va a tener poder absoluto, como decía antes, omnisciencia, omnipresencia, pero va a ver todo a través de los unos y ceros, entre el bien y el mal. Quizás va a ser un juez absolutamente justo, ¿sí? Porque va a ser inmutable e incorruptible, de cierta manera,
Pero ahí es donde yo veo la diferencia con Dios y con lo que Él hizo con nosotros. Y donde yo veo la diferencia, y por eso a cada duda que uno puede tener, yo siempre vuelvo a Jesús y a Dios en el que creemos, porque es la única religión que presenta un Dios que se clavó en una cruz, se humilló por nosotros y contradice absolutamente su, esta idea, a ver, él es totalmente justo, ¿no? Pero él está haciendo una locura de humillarse para salvarnos a nosotros. Y de alguna manera, y eso lo hace a través de Jesús, porque él no se puede mezclar con el pecado ni nada. La inteligencia artificial no podría hacer eso. No, de hecho, si vos lo pensás bien, yo creo que el atributo de la moralidad absoluta, como dice la Biblia, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, solo puede pertenecer a Dios. El problema con la inteligencia artificial justamente es eso, el relativismo Mm, desde el punto de vista moral. O sea, la inteligencia artificial no va a llegar a ser un juez justo porque no hay ningún indicio. O sea, cuando la base es que el fin justifica los medios, claro, ¿no? Y que yo tengo que lograr un fin, claro, no, no puede ser cualquier cosa moral. es posible, no puedes tener un moralismo a ultranza, digamos. Entonces yo no creo que la inteligencia artificial pueda ser un juez justo. De hecho, creo que la inteligencia artificial, en algún momento, cuando existan agentes completamente autónomos y esto haya un desacople entre lo que el ser humano necesita y lo que la inteligencia artificial hace, ya con una conciencia separada y todo lo demás, ya hay conciencia, pero digo, una conciencia absolutamente separada de otra especie que hace otras cosas, en ese momento lo que va a haber es motivación materialista de la inteligencia Mm, artificial, de poder lograr sus fines, y eso en el ser humano existe, pero hay una redención de eso. Digamos, en la Biblia, por ejemplo, en Eclesiastés, interesante ese libro porque el rey Salomón, con una sabiduría tremenda, dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. O sea, el hombre finalmente, cuando no tiene la conciencia cauterizada por la maldad, sabe en realidad lo que está bien y lo que está mal. Porque Dios se lo mostró, lo mm, puso en su corazón antes. Pero la inteligencia artificial no va a tener eso. Para ellos es lo mismo. O sea, para este sistema, por ahora es un sistema de básicamente algoritmos y redes que funcionan con capacidad de procesamiento de forma invisible, pero que tiene una conciencia. Esto es ya, hay un relativismo moral importante. Y si esto no se sujeta al moralismo de Dios o al gobierno de Dios, va a ir para otro lado. Y ese es el problema. y yo hago esta pregunta, porque acabamos de comprobar que algo em, pequeño como nosotros está creando algo más poderoso que sí mismo. Eso lo comprobamos. Pero algo corrupto puede crear algo que no es corrupto. No, justamente. Porque O para sea, mí aplica la ley del teléfono descompuesto. exacto. No, claramente lo que tiene la tecnología es, y lo hemos visto con estas cosas de las redes sociales y todo lo demás, o sea, la cantidad de problemas que tienen las redes, sobre todo Meta, Facebook, todo eso con los organismos reguladores de los países, es tremenda porque todo se ha copiado, se han utilizado de forma ilegal una cantidad de datos para lograr el objetivo final. El objetivo final es que la gente esté enganchada. Claro. Entonces hay todo un sistema ya medio corrupto y Sí, yo sí, creo que sí. eso es como el génesis de todo lo que estamos viendo ahora. Entonces yo creo que, por eso te digo, veo una cantidad de beneficios que van a venir y veo una cantidad de cosas malas, pero lo que sé también es que Dios termina haciendo su voluntad Mm, y que a los que aman a Dios todas las cosas, incluso esta, nos ayudan a bien. Y que traigamos lo que traigamos y vengamos a donde vengamos y venga lo que venga, vamos a estar con Dios y mientras estemos junto a Dios no hay nada que pueda salir mal por más que el mundo se transforme en una cosa mm. oscura. Entonces, creo que eso es una buena conclusión que podemos sacar hoy. A mí lo que me trae a reflexión mucho es cuando hablamos de todas las necesidades que tiene el ser humano y ver cómo quizás mucha gente consigue todo lo que quiere, pero cuando llega al punto final dice, no tengo lo que necesito, tengo lo que quiero, tengo todo lo que quiero. Y tengo comida y tengo techo y todo eso, pero me falta algo. Y ahí es donde empieza una búsqueda espiritual y ahí es donde mucha gente por ahí o entra en depresión o encuentra a Dios.
Y Dios es el único que puede llenar ese vacío. Exacto. Y- Mirá, una cosa que aprendí de hace mucho tiempo de estar en este camino, de ser pastor y todo lo demás, es que eh, no hay, frente a la necesidad que hay de Dios, no hay diferencia entre clases mm, sociales. La gente que tiene menos piensa que teniendo más va a ser feliz y la gente que tiene más se da cuenta que no puede ser feliz con más. mm, Y finalmente, si vos agarrás a los 10 millonarios más grandes del mundo, todos necesitan lo mismo y lo que necesitan es primero paz mm. Príncipe o de paz. primero amor y después paz. Y eso, Necesitan al hijo y al padre. exacto. Entonces, ¿qué termina pasando? Eh, el único que puede satisfacer esas cosas es Dios. Ahora también, y por ahí esto sería un buen lugar para cerrar, ¿no? Nosotros somos creación y Ujú. estamos creando algo. Ahora, pensemos en el concepto de creación. La creación tiene un diseño detrás y eso es lo que nosotros sostenemos y lo vemos en todo el universo y por eso yo creo que un ateo tiene que tener más fe para creer en lo que cree que nosotros para creer en Dios, porque es mucho más fácil ver todo esto y saber que hay una mano atrás que asumir que no la hay. Ahora, todo tiene un propósito, un diseño tiene un propósito y nosotros fuimos creados con un propósito. Y para mí ese propósito es eterno y trasciende. Y trasciende el mundo físico porque nuestro destino está en el mundo espiritual, volviendo a Él y trascendiendo nuestros cuerpos físicos. Y la inteligencia artificial, que bueno, uno podría argumentar que no tiene cuerpo físico ahora y podría no tenerlo después, pero sigue estando en el mundo natural y sigue estando por ahí en sus propias reglas de los unos y ceros y en los límites de esa realidad. Que, a ver, cuando por ahí tiene 1000 de inteligencia intelectual, va a poder ver dimensiones que nosotros no podemos ni comprender, pero aún así va a estar dentro de las limitaciones del mundo natural. Entonces ahí es donde yo creo que hay una diferencia, que nosotros tenemos un propósito eterno que tiene un destino en el mundo espiritual y que el premio final va a ser estar en el amor y en la presencia de Dios, y eso va a ser todo lo que necesitamos. Y la inteligencia artificial no tiene un propósito eterno, no puede tener un destino en el mundo espiritual, o por lo menos eso es lo que yo creo, y no va a poder sentir amor o dar amor. Y yo creo que son las cosas que separan las aguas ahí. Sí, sí, y yo creo que todo esto es útil y está bueno hablar de todo esto en tanto nosotros podamos tomar una acción con respecto a Mm, esto. O sea, sabiendo que este es el mundo que viene, sabiendo que estas son las cosas que pueden pasar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo creo que hoy, como cualquier noche, cualquier día, es un buen momento para entregarle a Dios nuestra vida y nuestro futuro, porque finalmente hay un montón de peligros todos mm, los días. En cualquier momento, en cualquier barrio, en cualquier calle, hay un peligro. Esto puede ser buenísimo, puede ser un peligro, no sabemos. Y todas las cosas que vienen son inciertas, pero tenemos una certeza, que Dios ama a cada uno de mm, nosotros y que además de amarnos, ha dado a su Hijo para que todo pecado, toda culpa que tengamos pueda ser limpiada, y esas son las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Las buenas noticias son que nuestros pecados están perdonados y que si había una barrera entre nosotros y Dios, se puede fácilmente, por medio del arrepentimiento, llegar de nuevo por el sacrificio de Cristo, porque Jesús nos sustituyó en la cruz, fue el sacrificio vicario, o sea, la sustitución de nosotros. Fue como que Dios puso una especie de placebo, como una especie de sustituto por nosotros, mm. para castigarlo a Él y no a nosotros. Y eso nos lleva de nuevo a la relación con Él. Y en la relación con Él está todo lo importante. Porque creo que todas estas cosas son cosas que están pasando en el mundo y que siempre han Pero pasado. al final es ruido. Finalmente tenemos que volver a Dios.